de esa ecuación, que es la que intenta cuantificar los niveles de hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones que hay a nivel del plasma. ¿Okay? Esos niveles de hidrogeniones son los que nos van a determinar el pH sanguíneo. Pero esta pK, que es una constante, y el logaritmo de la concentración de bicarbonato, no es práctico sacarlo, pues en una emergencia, por ejemplo, cuando te llega un paciente con un cuadro de trastorno ácido-base, se simplifica y prácticamente lo que queda en la ecuación es solamente esta fracción. Bicarbonato y CO2, no el ácido carbónico, sino el CO2, porque el ácido carbónico es muy volátil, es muy lábil y se desdobla en agua y CO2. Entonces el CO2 es el que nosotros tomamos en cuenta dentro de la ecuación. Entonces la ecuación, con fines de diagnóstico práctico, queda así. pH es igual a bicarbonato sobre CO2, ¿okay? O presión de dióxido de carbono. El bicarbonato, por supuesto, es un elemento que es básico, es alcalino. Y su manejo principalmente es a nivel de riñón. Ya nosotros sabemos cuáles son los mecanismos de transporte y de formación de bicarbonato y de reabsorción de bicarbonato a nivel de los túbulos renales. El bicarbonato se reabsorbe en un 90% en el túbulo proximal. Entonces el riñón es el encargado de mantener esos niveles de bicarbonato dentro de límites normales y poder así modificar el pH o equilibrar el pH cuando hay un desbalance. ¿Bien? Porque puede que existan momentos en el día, por ejemplo, si a nosotros de repente nos da un proceso viral con vómitos, con los vómitos nosotros expulsamos al exterior mucho contenido ácido y eso puede alcalinizar el medio, el plasma, y el bicarbonato puede allí participar para volver a regular ese pH. Ahora, ¿cuáles son los valores normales de pH? 7.35 a 7.40. A 7.40. Ok, entonces, si esos niveles están por debajo de 7.35, entonces estamos en una acidosis. Eso tienen que tenerlo bien claro, porque cuando un pH sea bajo no quiere decir que tenga poco hidrogenión, es todo lo contrario. ¿Okay? Tiene demasiados hidrogeniones, muchos hidrogeniones, y eso baja el pH, lo hace más ácido. Y por eso es que hay una acidosis. Y los por encima de 7.45 es alcalosis. Entonces ya por lo menos ustedes saben simplemente colocarles el nombre al trastorno, si es acidosis o es alcalosis. Ahora, utilizando la ley de los quebrados, y eso aquí yo me quiero remontar a bachillerato. Eso lo dijimos, no sé si lo dije con ustedes en la clase pasada. ¿No? Ese fue con el otro grupo. Si nosotros vamos a la ley de los quebrados, y esto hay que tenerlo bien en cuenta para poder hacer diagnóstico o para colocarle el apellido al trastorno, si es metabólico o si es respiratorio. El pH ya dijimos que puede estar acidótico, ¿verdad? Acidosis, ya nosotros sabemos. Pero para nosotros tener un pH bajo puede deberse a la modificación patológica de cualquiera uno de los componentes. Ahora, según la ley de los quebrados, todo lo que afecta al numerador va entonces a alterar de manera directamente proporcional el resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que si el bicarbonato baja, el pH va bajo. Pero si el bicarbonato sube, el pH sube. Eso se llama relación directamente proporcional. ¿Okay? Pero eso ocurre solamente en el numerador. ¿Qué pasa con el CO2? Inversamente proporcional. Es inversamente proporcional, es decir, la relación es totalmente contraria. El pH, cuando yo tengo un pH ácido y es el CO2 y es el CO2 que está involucrado, cuando el CO2 está alto, me va a bajar el pH por esa relación inversa. ¿Okay? ¿Qué quiere decir el
¿Qué creen ustedes que le está pasando a una persona que aisladamente tiene este cuadro? Ustedes lo ven así. Le sacan sus valores y le ven el pH bajo, ya saben que es ácido, y tiene un CO2 elevado. Porque está ¿Cómo estará hiperventilando. respirando? ¿Cómo estará? Está hiperventilando. Hiperventilando. Está disminuida su frecuencia respiratoria. Nosotros sabemos que con cada respiración inhalamos oxígeno y exhalamos CO2. Entonces, si esa ventilación va a estar baja desde el punto de vista de la frecuencia respiratoria, se acumula CO2 y esto hace que aumente el sangre y pueda provocar una acidosis. Lo contrario ocurriría en una alcalosis. Si tengo una alcalosis y lo queremos modificar desde el punto de vista respiratorio, es una disminución de CO2. ¿Por qué? Porque la relación con el denominador es inversa, con el CO2 y el pH. ¿Cómo estaría respirando el paciente acá? Hiperventilando y exhalando muchísima cantidad de CO2. Si ustedes tienen claro eso, ustedes pueden hacer por lo menos el diagnóstico general grande de lo que es una acidosis, una alcalosis respiratoria o metabólica. ¿Okay? Si está modificado el numerador, que es el bicarbonato, estamos en presencia de un trastorno metabólico, y si está alterado el CO2, el trastorno es respiratorio. Aquí le coloco los valores normales. Eso sí se lo tiene que aprender de memoria, ¿verdad? Porque en el examen les puede salir simplemente lo que hace. pH de tanto, bicarbonato de tanto, CO2 de tanto. Y después, las compensaciones siempre van a ser lo opuesto. Si una acidosis metabólica, la compensación es respiratoria. Sí, ahí es cuando se complica la cosa. ¿Okay? Porque siempre, por ejemplo, si es un trastorno metabólico de origen, siempre es el pulmón, como segundo sistema buffer en importancia, el que va a tratar de compensar la alteración del pH. ¿Okay? Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, un pH 30 está hiperventilando la persona. ¿Un qué? Un CO2 de 30, que digo. Sí, un CO2 de 30 está muy bajo, más bien está hiperventilando, está botando mucho CO2 y baja las concentraciones de CO2 o la presión parcial de CO2. Y ya sabemos esto. ¿Ok? Entonces la acidosis, la alcalosis, ya sabemos el pH, más o menos de 7.35 a 7.45. Eso está todo. ¿Qué pasó? Ok. Entonces aquí es lo mismo que yo les escribí allá en la pizarra. Tenemos entonces una acidosis porque el pH está bajo. Es metabólica porque es el bicarbonato el que está bajo. ¿Okay? Ustedes siempre coloquen esta fórmula en el examen y le hacen esas flechitas teniendo en cuenta los valores de referencia de lo que les da en el examen. Entonces eso les va a ayudar a poder responder bien la pregunta. Entonces, si tenemos entonces una acidosis respiratoria es porque el CO2 está elevado para bajar el pH. Igual en el caso de alcalosis. En ambas alcalosis, obviamente el pH está elevado, pero si es metabólica, esa elevación se debe a un aumento en la concentración de bicarbonato, y si es respiratoria, se debe a una disminución en la concentración o en la presión parcial de CO2. ¿Okay? Ahora, obviamente, si tenemos cualquiera de estos cuatro trastornos, siempre el sistema contrario va a tratar de compensar. ¿Por qué? Porque el organismo lo que trata es de equilibrar estas alteraciones. Entonces vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, en este caso, que es lo que más a ustedes les importa porque acaban de ver renal. En la acidosis de tipo metabólica, que donde hay una disminución del pH, nosotros tratamos de subirlo. ¿Y cómo con el CO2 se sube el pH? ¿Cómo subimos el pH a través del CO2? Hiperventilando. Disminuyendo. ¿Y cómo se disminuye? Hiperventilando. Entonces, una de las preguntas del examen puede ser, por ejemplo,
que le conozcan cualquiera de estos trastornos, pero en realidad es una acidosis metabólica, y también le puedan preguntar cómo está ventilando este paciente o cómo está respirando. Y le colocan hiperventilación, ¿okay? Dentro de las opciones. Entonces, ¿está hiperventilando para qué? Para poder reducir la presión de CO2 y aumentar el pH, elevar el pH por esa relación inversa que tiene. ¿Okay? Entonces él va a tener... Sí, sería una acidosis metabólica con compensación respiratoria. Sí, puedes colocar compensación respiratoria. Claro, lo que pasa es que para hablar de compensación, debe el aparato respiratorio con esta hiperventilación tiene que normalizar el pH. Aunque bicarbonato y CO2 estén alterados, tiene que tener esa tendencia a normalizar. Y a ustedes les están presentando un caso con valores en un instante, en algún momento específico, ¿no? Además que no les van a dar otros datos que son importantes, como sacar el anion gap, etcétera, que son mucho más complicados y es para ya niveles de patología médica. Ya ustedes van a aprender a poder diagnosticar bien si ese pH está en proceso de compensación o ya está compensado. ¿Okay? Entonces, pero si a este nivel lo que podemos decir es una acidosis metabólica con una hiperventilación o con una alcalosis respiratoria compensatoria. ¿Okay? Porque trata con una alcalosis, con una hiperventilación, tratan de compensar el trastorno. Es como si desarrollaran esto. ¿Okay? Voy a regular esa acidosis metabólica con este cuadro. Yo quiero elevar el pH porque lo tengo bajo. ¿Y cómo lo hago? Bajando el CO2. ¿Y cómo se va el CO2? Hiperventilando. Bueno, ¿okay? Ahorita no se compliquen en que, que yo quiero saber. Tienen mucho tiempo para aprender muchas cosas. ¿Okay? Ahorita lo importante es que sepan diagnosticar qué es una acidosis, qué es una alcalosis, si es respiratoria, si es metabólica. ¿Okay? Entonces, en este caso, la acidosis, porque está bajo el pH, es respiratoria porque se supone que es el CO2 el que está elevado. ¿Okay? Y se trata de compensar con el riñón, elevando el bicarbonato, aumentando la reabsorción tubular del bicarbonato para elevar el pH por su relación directa. Ajá, yo te pregunto, si por ejemplo nos muestran en este caso una acidosis metabólica, pero además el paciente tiene alterado el CO2, ¿ok? Tiene alterado el CO2. Ustedes podrían, primero tienen que ver es la relación que tienen con la ley de los quebrados. Eso es lo primero que tienen que ver. Si la disminución del pH se debe a una disminución del bicarbonato o a una elevación del CO2. Lo que corresponda, ese es el origen del trastorno. ¿Okay? El origen del trastorno es renal, entonces es metabólico, porque el bicarbonato en este caso está bajo. ¿Okay? Porque pueden también tener un CO2 bajo. Entonces, ¿qué fue primero? ¿Qué pasó? Entonces, no, simplemente para bajar el pH no puedo bajar el CO2. Para bajar el pH o bajo CO2 o subo PCO2. O bajo bicarbonato o subo PCO2. Y eso es lo que me va a provocar la disminución del pH. Pero si a mí ya me muestran un paciente que tiene bicarbonato bajo, CO2 bajo y el pH acidótico, o incluso el pH normal, o casi normal, pero acidótico aún puede estar, por ejemplo, en 730, 732, ustedes tienen que hacer el diagnóstico de una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria compensatoria. Puede que en el examen no les hable de compensación, no se les hable de compensación, pero bueno, a veces ha salido en los exámenes y por eso se los hizo. Pero eso no es en realidad, no está dentro del programa de oficio. Luego tenemos la alcalosis metabólica. Alcalosis porque el pH está alto. ¿Cómo se produce un aumento del pH? Por un aumento del bicarbonato. ¿Cómo se podría compensar? Con el pulmón, aumentando la frecuencia respiratoria para disminuyendo la frecuencia para aumentar el CO2 y así bajar el pH. Es decir, que se compensa con una hipoventilación o con una acidosis de tipo respiratorio, porque estoy acumulando CO2 al hipoventilar. Y por último, la alcalosis
respiratoria con un aumento del pH porque es alcalosis. ¿Por qué es respiratoria? Bueno, porque según la ley de los quebrados se observa una disminución de la concentración de CO2. Y si además de esto tiene un bicarbonato bajo, es simplemente la compensación renal ante esa alcalosis respiratoria. Se aumenta la excreción de bicarbonato y eso baja entonces o trata de normalizar el pH. ¿Okay? Esta parte se la dio así el doctor. Carlos. Sí, pero no. Sí, pero no. ¿Cómo que sí, pero no? Se lo queda a nosotros. Ok. Bueno, estas son causas clínicas de una acidosis o una alcalosis metabólica y respiratoria. Miren que el riñón está muy involucrado en lo que es la acidosis metabólica, por insuficiencia renal, deficiencia de aldosterona. Recuerden que la aldosterona reabsorbe sodio, excreta potasio e hidrogeniones. Y al no excretar hidrogeniones, por supuesto, esos hidrogeniones se mantienen en plasma y se acumulan y se desarrolla acidosis. Pacientes con diarrea, ¿por qué? Porque con la diarrea se excreta mucho bicarbonato, se pierde mucho bicarbonato. Ingestión de ácidos en exceso, una diabetes mellitus descompensada. Respiratoria, una depresión del centro respiratorio por traumatismo, por fármacos, que es muy frecuente. Disminuyen, deprimen el centro y por supuesto disminuyen la ventilación y eso hace que la presión parcial de CO2 aumente. Obstrucción de las vías respiratorias. Por ejemplo, un paciente con una crisis asmática severa puede tener una acidosis respiratoria, que esté respirando a lo mejor muy rápido no quiere decir que esté exhalando todo ese CO2. Los pacientes asmáticos tienen una obstrucción bronquial y pueden inhalar, pero no pueden exhalar. Dificultades para la exhalación. Entonces, esa obstrucción, ya sea mecánica o en este caso por la broncoconstricción y por el tapón de moco, puede generar una acidosis de tipo respiratorio. Y la alcalosis metabólica puede ser por diuréticos, exceso de aldosterona, porque muchos diuréticos también excretan mucho potasio e hidrogeniones. Exceso de aldosterona, lo contrario en el caso anterior. Vómitos donde hay prácticamente contenido gástrico por el exceso de ácido clorhídrico. Fármacos alcalinos. Y respiratoria, un paciente con una hiperventilación o altitud. La altitud también, porque también aumenta la ventilación para poder oxigenar bien la sangre. Estos cuadros de hiperventilación son muy observados en pacientes con problemas, no son mentales, sí y no son mentales. Pero, sobre todo en las mujeres, ustedes lo van a ver en emergencia. Como les llega siempre con los mismos casos, hasta ya son conocidas las pacientes, porque tienen un problema en casa, se rompieron con el novio, llegan con un drama tipo novela, hiperventilando, se desmayan, y es simplemente por una alcalosis generada por la hiperventilación que puede presentar. ¿Okay? Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, ese era el repasito que les quería dar. Me dio un agua. Control. ¿Contra qué? Ok, vamos a ver neuromuscular. Vamos a comenzar, son dos clases. Ay, y una vez le voy a decir, la clase del jueves no la voy a dar, porque yo sé que ustedes no van a venir. O sea que Seamos honestos. el jueves entonces el jueves no vemos clase. Bueno, la tenemos en resumen. Igual estamos bien en tiempo, Sí. eso más bien el cardiovascular yo puse como 10 horas de clase, así que no hay problema. Ok, entonces mañana me van a repasar, me imagino que ya todo está Mañana estudiado. y el jueves. Primero papel y después pasar. Bueno, estos son el objetivo general, es conocer el proceso de contracción muscular,
Objetivos específicos, bueno, eso me va a acercar. Ok, vamos a recordar un poquito sobre la membrana celular, porque antes de hablar de lo que es la contracción muscular, antes de que se dé la contracción, que la vamos a estudiar no solamente en el músculo esquelético, sino también en el cardíaco y en el músculo liso, aunque el músculo cardíaco lo vamos a ver en cardiovascular, pero en esta oportunidad nos vamos a abocar en la parte de musculatura esquelética y musculatura lisa. Antes de que se dé ese proceso de contracción, hay un proceso de actividad eléctrica en la célula, ¿verdad? Es decir, porque toda contracción de un evento mecánico está precedida de un evento eléctrico. Polarización. Exacto, lo que tiene que ver con la polaridad de la membrana, potenciales de acción, mecanismos de transportes, etc. Entonces aquí vamos a repasar un poquito eso. Yo sé que ustedes ya eso todo lo conocen, pero hay que repasarlo, porque muchas veces me han hecho preguntas que me hacen sentir a mí que tienen algunas lagunitas en eso. Entonces ya sabemos que la membrana celular o las membranas celulares están formadas por una bicapa Lipídica. ¿Y estas son qué? Proteínas transmembrana o integrales que atraviesan toda la membrana y por supuesto tienen un extremo intra y otro extracelular. Esas proteínas integrales sirven mucho de transporte, ¿okay? Para las difusiones facilitadas o para algunos incluso transportes activos. También hay otras proteínas que no son integrales, pero son glucoproteínas que están allí a nivel de la membrana celular. Recordemos que está formada por estos bichitos morados que son Fosfolípidos. fosfolípidos. ¿Qué características tienen los fosfolípidos de membrana? Hidrofóbico y Hidrofóbico e hidrófilo. Exacto, tiene un extremo hidrofóbico y un hidrofílico. El extremo hidrofóbico son estas dos patitas que ustedes ven, o bolitas que tienen esos fosfolípidos, y esa zona hidrofóbica está orientada hacia dentro de la membrana, hacia el centro, ¿verdad? Como ven acá. Mientras que las esferas, que es la parte hidrofílica de los fosfolípidos, está en contacto con el líquido intra y extracelular respectivamente. ¿Okay? Entonces esta es la membrana. Entonces esa membrana tiene que ser atravesada por iones que tienen carga, por sodio, potasio, calcio. Estos tres elementos son muy importantes en todo lo que son potenciales de acción que vamos a ver de ahora en adelante en este tema. ¿Okay? Entonces aquí esto es un esquema general de todos los mecanismos de transporte que existen a nivel de la membrana. ¿Okay? Hay requerimientos energéticos porque hay mecanismos de transporte que requieren energía directamente del ATP, otros que requieren también energía, pero no es del ATP, sino es a través de ciertos gradientes que se generan en la célula para que se puedan dar los transportes, y también necesitan requerimientos físicos. Los requerimientos físicos se refieren a la presencia de una estructura en la membrana, como por ejemplo una proteína de transporte que les ayude a atravesar la membrana. ¿Okay? Exacto. Entonces, dentro de los requerimientos energéticos habrá un grupo de mecanismos de transporte que no utiliza ATP, sino utiliza la energía para moverse a través de la membrana del gradiente de concentración de otros elementos. Principalmente es el sodio. Gracias al ATPasa de sodio-potasio, el sodio sale con una gran cantidad hacia afuera y va a provocar una disminución de concentración de sodio intracelular. Entonces ese gradiente de sodio que hay en el medio extra e intracelular es aprovechado por muchas moléculas, por otros iones, para poder atravesar la membrana. Entonces este grupo de mecanismos de transporte que no requiere de ATP, sino que utilizan la energía de manera indirecta de otras fuentes, se divide o se representa lo que es la difusión. ¿Okay? Dentro de la difusión tenemos difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple, donde simplemente la molécula difutir atraviesa la membrana, la capa lipídica, sin nada de necesidad de nada. ¿Okay? Simplemente ese gradiente de concentración. La difusión facilitada sí necesita, además del gradiente, necesita de una proteína transmembrana que la transporte de un lado a otro.
Luego tenemos los mecanismos de transporte que sí requieren la energía del ATP directamente, que está principalmente en transporte activo Primario. ¿Y cuál es el ejemplo típico? Bombazo de Una potasio. bomba ATP de sodio y potasio. Muy bien. Este transporte activo primario también necesita una proteína de membrana, ¿ok? La que va a generar pues, esa interacción con el ATP y luego la movilización del sodio y el potasio. Ahora, gracias a ese transporte activo primario se da el transporte activo secundario, ¿ok? Que es que utiliza ese gradiente para poder atravesar. Otros mecanismos que necesitan también, que requieren energía de ATP, tenemos la endocitosis, exocitosis, fagocitosis, donde se forma una vesícula que es la que transporta la sustancia a través de la membrana, uniéndose a ella. Entonces, todos estos mecanismos de transporte provocan una diferencia de concentraciones en los diferentes compartimientos, el intra y el extracelular. ¿Para qué? Para hacer que la membrana, cuando está en reposo, tenga esta polaridad, negativa por dentro y positiva por fuera. ¿Okay? Y es prácticamente electroneutra. ¿Qué quiere decir? Que las concentraciones de iones positivos y negativos dentro y fuera de la célula tienen que ser siempre las mismas, ¿okay? En cuanto a la proporción de positivos y negativos. ¿Quién es el ion más importante del medio intracelular? Calcio, el potasio. Potasio. Exactamente. El potasio. ¿Qué más hay dentro de la célula? Importante. Proteínas. Magnesio. Esos son otros elementos que vamos a encontrar con mayor concentración y a nivel intracelular. Exacto. ¿Y en el medio extracelular? Sodio. Sodio es el principal. Cloro. Calcio. Bicarbonato. Siempre el sodio va a estar como equilibrado, el sodio que tiene cargas positivas tiene que estar equilibrado con las cargas negativas. ¿Y quiénes son su equilibrio? El cloro y el bicarbonato. ¿Okay? Entonces se forma bicarbonato de sodio y cloruro de sodio. ¿Bien? Por eso es lo que les mencioné yo al principio que decía de esa electroneutralidad, porque debe haber un equilibrio entre lo que son iones positivos y negativos en los dos espacios. ¿Okay? El potasio, por su parte, se une generalmente a proteínas. Entonces las proteínas que tienen cargas negativas pueden entonces también neutralizar un poco o equilibrar las cargas positivas del potasio. Vemos entonces que es difusión. El concepto de difusión es el movimiento de moléculas de un área de mayor concentración a un área de menor concentración. ¿Qué característica tiene? Es un transporte pasivo, ¿okay? No requiere energía del ATP. La molécula se desplaza según gradiente. Continúa la difusión hasta que se logra el equilibrio químico, es decir, igualar las concentraciones a ambos lados de la membrana. Es más rápida cuando las distancias a atravesar son más cortas, a altas temperaturas y si la molécula a difundir es pequeña. Todos esos tres elementos hacen que el proceso de difusión sea mucho más rápido. ¿Okay? Esto lo van a ver de nuevo en fisiología pulmonar, a nivel de la difusión de gases. Cuando hablen de difusión de gases en la membrana alveolo-capilar, allí vuelven a ver estas características. ¿Por qué? Porque los elementos a difundir se difunden más fácil o menos fácil dependiendo de esto. Es decir, la membrana a difundir, que es la membrana alveolo-capilar, está delgadita o está gruesa. Si la molécula es pequeña o grande. Y las temperaturas también pueden modificar esa tasa de difusión. ¿Okay? Eso es el concepto de difusión. La difusión simple es muy parecido a lo que acabamos de mencionar, en donde la molécula a difundir puede atravesar las uniones intercelulares o también a través de canales. ¿Qué son proteínas de canal? Ellas generalmente son canales que operan por compuertas y por lo general son canales acuosos que se mantienen prácticamente abiertos para permitir el paso sin ninguna dificultad de cualquier molécula que la necesite. Estas compuertas que tienen estas proteínas pueden operar o por voltaje o también por ligandos, es decir, alguna molécula que esté
estimulando esta apertura. Ahora, las reglas para la difusión simple, que es más o menos lo que les acabo de mencionar, se refiere primero a la membrana difundir. Si la superficie de la membrana es grande, por supuesto la tasa de difusión, la cantidad de los elementos que se difunden van a ser mayores, ¿okay? Porque se amplía la superficie para la difusión. Si la membrana a difundir es fina, es delgada, el gradiente de concentración. Mientras mayor es el gradiente, mientras mayor es la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, más fuerza de empuje va a existir y se difundirá más cantidad. Y si la membrana, si la membrana es, por supuesto, permeable a la molécula difundida. Si no es permeable a ella, obviamente esa selectividad no le va a permitir el paso a través de la membrana. ¿Okay? Entonces, la permeabilidad de la membrana depende de la solubilidad de la molécula en lípidos. Se difundirán mucho más fáciles las moléculas que sean lipofílicas por la estructura normalmente de la membrana, que es una bicapa lipídica. Es más fácil difundir entonces todas estas elementos que sean lipofílicos. El tamaño de la molécula, entre más grande, mayor peso molecular, más difícil será difundir. Y la composición lipídica de la membrana. ¿Okay? Esto se resume en una ecuación. En la ley de Fick, en esta ecuación de Fick. Nuevamente, lo que está en numerador es directamente proporcional a la difusión, o a la ley de Fick, que habla de la difusión simple. Si incremento la superficie de difusión o el área, incremento el gradiente de concentración y la permeabilidad de la membrana, aumenta la tasa de difusión, ¿okay? Porque son relaciones directas. Pero si el espesor de la membrana se modifica, su relación es inversa. Membranas gruesas, menor difusión. Membranas delgadas, mayor difusión. Eso es importante en pulmonar porque a nivel respiratorio, porque hay patologías que hacen que la membrana alveolo-capilar se engruese, se haga mucho más difícil difundirla. Entonces la velocidad de difusión de gases allí o la tasa de difusión se altera y van a haber entonces por supuesto alteraciones en el nivel de CO2, en la oxigenación tisular, etc. ¿Okay? Luego tenemos la difusión facilitada, que también es un transporte pasivo, pero aquí son proteínas portadoras que agarran y lo llevan, ¿okay? Hacia el otro lado. Posee una tasa máxima de difusión. ¿Se acuerdan esto? El transporte máximo, es el ejemplo de la difusión facilitada. El mecanismo de transporte, por ejemplo, de los glucosas y aminoácidos, que se genera, por supuesto, a nivel de los túbulos, el túbulo proximal, es un ejemplo para la difusión facilitada. Tenemos aquí la molécula, la proteína transportadora, la molécula a ser transportada se une. Eso provoca cambios conformacionales en la proteína, de tal manera que ella pueda cerrar su puerta, luego que ingresa la molécula, abre hacia el otro lado y así difunde. Bueno, ya están acostumbraditos. Sí, disculpen, un poco de agua. Un poco de agua. Ok. Sí, sí, en 4K. Me lo pasa. Aquí vemos entonces las diferencias entre la tasa máxima de difusión de la difusión simple e infinita, porque ahí no hay saturación del mecanismo de transporte. En cambio aquí en la difusión facilitada sí, porque la proteína transportadora tiene una cantidad específica de sitios de unión para la molécula a transportar y por supuesto ya llega un punto donde ya la difusión se detiene y se satura el proceso y se mantiene en el tiempo, no se incrementa. Ok, ósmosis, que es otro mecanismo de transporte. Ya yo le dije que la ósmosis es el transporte de agua, ¿verdad? Hablamos un poquito de eso y dijimos que el agua era la socialista.
nada que ver con partidos políticos ni nada, ¿no? Simplemente que eso es una manera como yo siempre lo digo. Entonces el movimiento de agua a través de una membrana gracias a un gradiente de concentración de solutos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos en esta imagen este extremo A y el B. Ambos son líquidos que tienen una misma sustancia. En la parte B ven que hay mayor cantidad de moléculas, que son moléculas de glucosa, y en este lado hay menos. Entonces, ¿cuál será el que tiene mayor moléculas? La B, porque está más concentrada. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede con el agua? El agua, como aquí hay este espacio, el lado A está más diluido, lo que hace es transportarse a través de una membrana que se supone que está aquí, semipermeable, y permite el paso del líquido hacia el otro, ¿okay? Para igualar las osmolaridades. ¿Qué quiere decir? Que lo que trata el agua es de igualar la concentración o la relación soluto-solvente en ambos compartimientos, tanto en el A como en el B. Y lo logra, ¿ok? Aquí tenemos entonces la misma cantidad de soluto-solvente en ambos extremos, A y B. La presión osmótica, cuando hablamos de presión osmótica, es simplemente la presión que yo tengo que ejercer en este lado B, que se supone que es el que tenía más concentración, para poder contrarrestar ese paso de agua, es decir, impedir el proceso de ósmosis. Así se determina la presión osmótica. Pero ósmosis es esto, ¿ok? No confundan una cosa con la otra. Bien. Tenemos el transporte activo primario. Aquí está dibujada la TPA de potasio. Hace unos días pregunté a alguien que cómo funcionaba esta TPA y no me supieron contestar. No sabían cuánto de una y cuánto de la otra, pero esto ya lo deben saber ustedes bioquímicos. ¿Okay? Aquí tenemos la misma proteína. Tenemos entonces que se une esta TPasa gracias a la presencia de ATP, permite la salida de 3 iones de sodio y el ingreso a la célula de 2 de potasio. ¿Okay? Como saca más sodio que potasio, el medio intracelular queda con menos sodio que el espacio extracelular. Y esto es lo principal para generar ese gradiente que yo necesito y que necesitan básicamente otras moléculas para difundir. Ese gradiente de sodio. Les voy a dibujar una cosita. Ajá. Tenemos aquí la célula. Bien. La TPasa hizo que el sodio saliera e ingresara a 2 de potasio, ¿verdad? Esto queda a la célula con menos concentración de sodio. Entonces, al haber más sodio afuera que adentro, este gradiente hace que el poquito sodio que hay, la menor cantidad de sodio, tienda a difundir, ¿okay? hacia adentro, por gradiente de concentración, de mayor a menor concentración. Entonces, hay una tendencia a la entrada de sodio. Ese movimiento que puede aparecer en cualquier membrana celular es aprovechado por otras moléculas, como la glucosa, como los aminoácidos, para poder entrar gracias a ese movimiento neto de sodio a la célula. Y ese es el gradiente que solamente la TPasa lo genera, ¿okay? Y que es tan importante que esté presente en todas las células. Porque solamente les menciono allí el sodio y el potasio, pero también los hidrogeniones pueden moverse de esa manera gracias a ese gradiente de sodio. ¿Okay? Porque se produce esa tendencia del sodio antes, por gradiente. ¿Qué tanto habla? El transporte activo secundario utiliza la energía almacenada en los gradientes de concentración. Aquí tienen entonces hay contratransporte, uniporte, y así entonces tenemos los diferentes mecanismos de transporte, uno que son sin porte o cotransporte, y los contratransportadores que pueden haber en varias membranas celulares. Nosotros, por ejemplo, en renal hablamos de estos, los dependientes de sodio, como lo que acabamos de mencionar, sodio aminoácido, sodio glucosa,
el sodio, potasio, 2-cloro, ¿se acuerdan de ese transporte activo que está a nivel del asa ascendente en la porción gruesa del asa adentro? El sodio con las sales miliares también se maneja de esa manera. Y algunas en las células nerviosas, por ejemplo, en la recaptación de colina a nivel de la sinapsis química. Cuando la acetilcolina se degrada en acetato más colina, esa colina vuelve a ser recaptada por el terminal presináptico, pero gracias a la entrada o junto con el sodio como cotransporte. ¿Okay? Y algunos neurotransmisores también lo hacen así. Este es el cotransportador sodio-glucosa. Vean que el sodio, su intención es entrar pero por gradiente, pero entonces eso es aprovechado por la glucosa, que se une también a esta misma proteína, y ambos ingresan. Por eso se llama synporte o cotransporte, y son liberados en el espacio intracelular. Le doy más o menos rápido porque la verdad que estos son conceptos que ustedes deben manejar. Y el transporte activo a través de las láminas celulares, aquí ven entonces varios descritos. Tenemos aquí transporte activo, la teplasa de sodio-potasio, que es un impelable en cualquier dibujo de una célula, del mecanismo de transporte de la célula. Tenemos aquí el synporte, sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, que se activa gracias a esta teplasa. Tenemos entonces el transporte paracelular, por vía paracelular, por las uniones intercelulares. Por ahí pasan muchos elementos, sodio, cloro, agua, obviamente. Y luego en la membrana vasolateral hay otras proteínas de transporte con difusiones facilitadas de glucosa, de aminoácidos, etc. ¿Okay? Bueno, gracias a esos movimientos se generan potenciales eléctricos. ¿Okay? Dentro de los potenciales eléctricos vamos a hablar entonces el potencial de difusión, el potencial de equilibrio, el potencial de membrana y el potencial de acción. El potencial de membrana es el mismo potencial de reposo. ¿Okay? Se le llama así, de membrana o de reposo. Vamos a comenzar con el de difusión. Cuando hablábamos que una molécula difunde de una zona de mayor a menor concentración por difusión, como lo ven aquí hay una zona, una membrana lipídica permeable, y comienza entonces esas moléculas a difundir hasta que se igualen las concentraciones a ambos lados de la membrana. Por supuesto, ese potencial de difusión comienza aquí, cuando gracias al gradiente o a la diferencia de concentración de esa molécula tiende a difundir a favor de gradiente a través de esa membrana. ¿Okay? Por supuesto, la membrana debe ser permeable a la molécula o al ion que queramos difundir. Entonces, eso genera un potencial eléctrico que por lo general es muy pasajero, porque va a llegar un momento en que se igualan las concentraciones, entonces ya no hay fuerza, ya no hay energía para la difusión y se detiene. ¿Okay? Cuando yo llego a ese punto donde las concentraciones a ambos lados de la membrana son iguales, se alcanza el equilibrio, ¿okay? Y entonces estamos en presencia de un potencial de equilibrio. Entonces el potencial de difusión genera un potencial de equilibrio, y cada ion tiene un potencial de equilibrio específico, ¿okay? Donde ya en ese momento, con ese voltaje, ya deja de moverse a través de la membrana. ¿Okay? Que es lo que yo les estaba mencionando. Cuando ya estamos acá, estamos en presencia de un potencial de equilibrio. ¿Y qué quiere decir equilibrio? Que ha alcanzado el equilibrio electroquímico, donde las fuerzas eléctricas, me refiero a... Sí, hasta ahí llega a difundirse, hasta que exista otro mecanismo de transporte que cambie otra vez las concentraciones, o de alguna manera se cambia. ¿Qué significa un equilibrio electroquímico? Que existen fuerzas eléctricas, las fuerzas eléctricas y las químicas que impulsan el movimiento de las moléculas, de los iones, son iguales y opuestas. Para que entiendan esto de iguales y opuestas, las fuerzas eléctricas pueden ser iguales en magnitud, ¿okay? Pero pueden ser opuestas, pueden ser positivo y negativo, por ejemplo. Pueden ser iguales en cuanto a cantidad, pero las cargas que generan en ambos lados de la membrana
son opuestas y eso hace detener el movimiento iónico a través de esa membrana. ¿Okay? Hay una ecuación, por supuesto, no se la tienen que estudiar. O sea, cuando se refiere a que son iguales y opuestas, dice que si se genera un potencial eléctrico de 70 milivoltios negativo de un lado, de otro lado son 70 milivoltios también, pero positivos. O Exactamente. sea, son iguales. Sí. Entonces aquí la ecuación de Nernst se utiliza para poder calcular ese potencial de equilibrio para un ion en específico. No es necesario que se lo aprendan ni lo copien, nada, eso es para que lo sepan, que existe, y hay otras ecuaciones que pueden servir para calcular el potencial de equilibrio para varios iones al mismo tiempo. Luego caemos en el potencial de reposo. El potencial de reposo ya sabemos que es esto. Tenemos cargas negativas por dentro, cargas positivas por fuera, es decir, la membrana está polarizada. Allí, si está allí, lo vemos allí como en una foto, ahí prácticamente no va a haber un movimiento neto de cargas importante. Ahí, ese potencial tiene un valor, en milivoltios, y va a depender de la célula. Las células excitables, ¿cuáles son las células excitables? Musculares, Neuronas y músculos. Células nerviosas y células musculares. Allí vamos a incluir en esas células musculares las estriadas, la cardíaca, la lisa. ¿Okay? Es decir, el voluntario, el cardíaco y el liso. Las células excitables tienen este voltaje interno. Siempre este valor se refiere a la voltaje intracelular, de menos 70 a menos 90 milivoltios. Allí está quietecito. Las células epiteliales, es decir, el resto de las células epiteliales, de menos 30 a menos 70 milivoltios. Y los eritrocitos, menos 10 milivoltios. Este voltaje negativo interno se debe principalmente a estos dos señoritos. A la ATPase sodio-potasio, ¿okay? que colabora con una mínima cantidad de esos menos 70 milivoltios. Yo podría decir que un 5% de los menos 70 milivoltios son generados por la ATPase sodio-potasio. Recuerden que ella saca 3 de sodio e introduce 2 moléculas de potasio. Esto me genera un defecto de cargas positivas internas y eso genera negatividad interna. Y los canales de escape de sodio y potasio, que son canales por los cuales salen cargas positivas de manera espontánea. Por eso se llaman así canales de escape. Los más importantes son los de potasio, que por tener mayor concentración intracelular, él sale al espacio extracelular con más facilidad por gradiente. Un flujo retrógrado. ¿Ah? Un flujo retrógrado. ¿No? Ajá, ya sabemos la ATPase de sodio potasio. Ella colabora de los menos 70 milivoltios con unos menos 4 milivoltios. Apenas. Porque ya sabemos que saca 3 y mete 2, quedando esto con un defecto de cargas positivas. El otro porcentaje, es decir, menos 76, menos 86% milivoltios, si estamos hablando de menos 90 milivoltios, se deben a los canales de escape. Los canales de escape más importantes son los de potasio. También se llaman canales de escurrimiento, se llaman así. Canales de escape o de escurrimiento de sodio y potasio. ¿Qué pasa con el sodio? Con el potasio. El potasio es el catión más importante del medio intracelular. En cambio, en el medio intracelular tenemos poquito. ¿Okay? Esto genera un gradiente. Entonces, el potasio, su tendencia es de ir de mayor a menor concentración, es decir, su tendencia es a salir de la célula por gradiente. Y utiliza esos canales de escape. Entonces, como ya hay una fuga importante de potasio, se pierden muchas cargas positivas y esto es una razón por la cual la membrana internamente es negativa. Se carga negativamente en estado de reposo. Pero es mucho más la salida de potasio que la salida de sodio, porque el sodio no se mueve así en contragradiente, de manera fácil. Entonces aquí tenemos las bases, esto es lo que se llama bases iónicas del potencial de reposo.
En el examen si les preguntan, estas preguntas siempre se hacen en el examen. Los canales, aquí están, la temperatura de sodio y potasio, se pierden 3 de sodio, ingresan 2 de potasio, eso genera un déficit de cargas positivas, y los canales de escape de sodio que entra por gradiente, pero es más lo que sale de potasio a través de los canales de potasio. ¿Okay? Es decir, en el examen de pregunta, ¿cuál es lo más importante? Canales de escape de potasio. Los canales de escape de potasio son básicos para que se genere ese potencial de reposo. Bien, entonces vemos acá, entramos a lo que son el potencial de acción. Ese es el potencial de reposo. El potencial de reposo viene aquí. Esa pequeña línea allí que ustedes vean estable, ahí está en menos 70 milivoltios. Es decir, que estamos hablando de una célula excitada. Aquí estamos en presencia de una célula nerviosa o una célula muscular resfriada o lisa. Vemos entonces primero que en esa fase de reposo, ese potencial de membrana de reposo, está sucediendo lo que acabamos de describir. Pero luego viene una fase de elevación del potencial, o más bien de positivización del potencial. De menos 90 pasa a más 30 milivoltios de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque aquí se aplicó un estímulo que generó apertura de canales de sodio. Canales de sodio que son de apertura muy rápida, y por eso esta primera fase, que se llama fase de despolarización, y que es dependiente de la entrada de sodio, es tan vertical, porque la apertura y cierre de los canales de sodio es muy rápido. Llega aquí entonces hasta este punto, donde los canales de sodio se cierran abruptamente y comienza entonces a disminuir el potencial nuevamente. ¿Y a qué se debe esta disminución? Que es la fase de repolarización. Se debe después que cerraron los canales de sodio, abren los canales de potasio. ¿Y qué hace el potasio? El potasio comienza a salir. Pero estos canales de potasio, a diferencia de los canales de sodio, son unos canales que se abren lentamente y se cierran lentamente. Por eso es que la repolarización ustedes no la ven como una línea recta, sino que está como medio inclinada, ¿verdad? Con una pequeña inclinación hasta que llega a menos 70 milivoltios e incluso sobrepasa el nivel de menos 70 milivoltios. ¿Por qué? Porque se cierran lentamente. Entonces ya todavía a este nivel hay algunos canales de potasio que están todavía abiertos y permiten la salida de más iones de potasio. Si nosotros sobrepasamos este límite de menos 70 y llegamos, por ejemplo, a menos 60, menos 50 milivoltios, aquí estamos en lo que se conoce un estado de hiperpolarización, porque saqué mucho potasio y se cargó una célula negativamente de manera exagerada. ¿Okay? Pero es un estado de post-hiperpolarización. Luego nuevamente el voltaje vuelve a recuperarse y alcanza de nuevo el nivel de menos 70, ¿okay? Que es cuando ya todos los canales de potasio se cierran y comienza entonces a restablecerse el nivel de reposo por los canales de escape de potasio y la temperatura de potasio. Si se vuelve a recuperar el equilibrio electroquímico. Entonces, recapitulando, el potencial de acción. Se necesita primero un estímulo despolarizante, es decir, un estímulo suficientemente intenso que haga que esa membrana responda abriendo bastantes canales de sodio para que el sodio entre. Al entrar el sodio, cambia la polaridad y de negativa que era, ahora se transforma en positiva. Y se genera este ascenso rápido por entrada de sodio, que es la despolarización. Luego inmediatamente al llegar a este punto se cierran los canales de sodio, se abren los de potasio lentamente, el potasio empieza a salir y a perder cargas positivas, comienza a negativizarse la membrana hasta que llega al nivel de reposo nuevamente, que es menos 70. Pero los canales de potasio siguen sacando potasio todavía y puede llegar incluso a menos todavía.
Luego se restablece el equilibrio electroquímico de reposo con la TPasa del sodio potasio y los canales de escape. ¿Ok? Porque no solamente volver a negativizar internamente la membrana, es también volver al equilibrio electroquímico. Porque en el potencial de acción que hicimos, metimos sodio y sacamos potasio. Y generó una célula que tiene mucho sodio adentro y mucho potasio afuera, que es lo inverso a lo que es en el estado de reposo. Entonces la TPasa, sodio, potasio y los canales de escape revierten todo eso, saca el sodio e introduce nuevamente el Pero una pregunta, ¿estos canales de escape se abren con salida de calcio? Los canales de escape están aquí, abiertos. Ok, ¿qué características importantes fisiológicas tiene un potencial de acción? Tiene una amplitud y formas estereotípicas. En cuanto a la amplitud me refiero al voltaje. ¿Okay? Cada célula tiene una capacidad de generar un potencial de acción con un voltaje específico. No es lo mismo un potencial de acción de una célula cardíaca que incluso dentro del corazón, no es lo mismo el voltaje ni la forma del potencial de acción del músculo ventricular, ni de la aurícula, ni del sistema Purkinje, todo es diferente. Pero cada célula, cada tipo celular tiene una forma estereotípica. La que nosotros acabamos de ver es como simplemente un ganchito, una elevación y una disminución, es lo típico de una célula muscular esquelética, de una célula nerviosa, por ejemplo. Y eso se refiere a esto de amplitud y forma estereotípica. Vamos a ver más adelante una forma de potencial de acción de una célula cardíaca, como ven, es totalmente diferente. La propagación, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se genera un potencial de acción, inmediatamente el tejido, las membranas celulares periféricas que están en reposo, son capaces de despolarizarse también y se propaga ese potencial de acción a las membranas y células vecinas. Y el principio del todo o nada, que cuando se llega un estímulo despolarizante, quiere decir que ese estímulo es suficientemente potente como para generar un potencial de acción o no lo es. ¿Okay? Que llegue al umbral, esa palabra, es importante. Es importante que el potencial llegue al umbral para que se dispare el potencial de acción. Si ese estímulo no es suficiente, no es capaz de llevarlo al umbral, no ocurre nada. Pero si lo llega al umbral, ocurre todo. ¿Okay? Ese es el principio de todo o nada. ¿Okay? Esto es un potencial de acción también, distinto al anterior. En este caso es un potencial de acción de un músculo cardíaco, corazón. Esta primera fase, aquí tenemos menos 90 milivoltios como potencial base de reposo. Luego tenemos la fase 0, que es despolarización por la entrada del sodio. Luego tenemos la fase 1, que es muy cortica, de repolarización, donde hay cierre de los canales de sodio y comienza a abrirse otro tipo de canal. En este caso es por la apertura de canales de potasio y de calcio, en la fase 2. Esta fase 2 es comandada principalmente por los canales de calcio, que mantienen esa meseta por más tiempo, permitiendo que el potencial dure más, que es necesario en la célula cardíaca. Y luego viene la fase 3, que es la fase de repolarización, donde hay cierre de los canales de calcio y se abren por completo los canales de potasio, ¿okay? Para permitir la salida. Eso lo vamos a estudiar con más detalle en fisiología cardiovascular, lo que se trae para que vieran las diferencias en cuanto a las formas. Entonces tenemos estímulos umbrales, que son aquellos estímulos que son capaces de llevar hasta el límite umbral el potencial eléctrico de una célula, de una membrana. Es decir, que son suficientemente intensos para generar un potencial de acción. Los subumbrales son los que se quedan por debajo, ¿verdad? Están por debajo del nivel umbral, no porque no sean intensos, sino que a lo mejor no son suficientes en cuanto al número y en cuanto al tiempo para generar un potencial de acción. Pueden estimular a la célula y cambiar su voltaje, pero no lo llevan hasta el umbral. Y los supraumbrales son estímulos mucho más fuertes que hacen que se sobrepasa el límite umbral
que obviamente sí genera potenciales de acción, pero generalmente estos tipos de estímulos supraumbrales son necesarios en los periodos refractarios, que son periodos que están dentro del potencial de acción, que lo vamos a ver ahora, pero en algún momento el potencial de acción, aunque la célula no se haya repolarizado nuevamente y no haya alcanzado el potencial de reposo, con un estímulo supraumbral podemos volver a disparar un potencial de acción, aunque ella todavía no esté preparada desde el punto de vista electroquímico. ¿Okay? Ajá. Entonces, esto es un cuadro resumen de lo que está sucediendo. ¿Okay? Tenemos entonces aquí, ajá, tenemos acá en esta primera fase, aquí está el reposo, aquí por supuesto comienzan a abrirse los canales de sodio, hay entrada de sodio en la fase de despolarización. Luego viene la fase de repolarización, donde la salida de potasio comienza a presentarse, se cierran los canales de potasio lentamente y producen este estado de hiperpolarización y luego se recupera hasta el nivel umbral. Obviamente en este primer recuadro aquí, cuando comienzan a abrirse los canales de sodio, esa célula es sumamente excitada, porque apenas se están abriendo los canales de sodio. Pero aquí, en todo lo que es el potencial de acción, la fase de despolarización y de repolarización, el grado de excitabilidad es de 0. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque yo aplique allí un estímulo supraumbral, no genera un nuevo potencial de acción. ¿A qué se debe esto? Y esto se llama periodo refractario absoluto. El periodo refractario absoluto coincide con la fase de despolarización, repolarización e hiperpolarización de la célula. ¿Okay? ¿Y a qué se debe? A la configuración de los canales de sodio. Los canales de sodio, cuando se abren, ella tiene dos compuertas, una compuerta de activación y una de inactivación. Cuando se da este proceso, están en pleno potencial de acción, los canales de sodio primero están abiertos para permitir la entrada de sodio, pero luego se cierra la compuerta de inactivación. Y mientras esa compuerta esté cerrada, esa célula no puede volver a despolarizarse porque los canales de sodio no van a responder, porque la compuerta de inactivación está bloqueada. Lo ideal es que la puerta de inactivación está abierta y la de activación cerrada para que él pueda volverse a abrir, ¿okay? Y permitir la entrada de sodio. Entonces, este periodo de aquí a aquí, esto es periodo refractario absoluto. Luego tenemos un periodo refractario relativo, donde a medida que pasa el tiempo puede haber un aumento de la capacidad de excitación de esas células. El periodo refractario relativo se presenta porque todavía el potasio está saliendo al comienzo, sobre todo. Todavía el potasio está saliendo y los canales de sodio todavía no están en posición para ser excitados, no están en posición para volverse a abrir. Ya al final, miren que la excitabilidad va aumentando en la medida que pasa ese periodo de recuperación de la membrana para llegar al estado de reposo. Entonces, este periodo se llama periodo refractario relativo. ¿Okay? ¿Por qué relativo? Porque si yo aquí aplico, aunque todavía la célula no está en total reposo, si yo aplico aquí un estímulo supraumbral, sí puedo generar un nuevo potencial de acción. ¿Okay? Bueno, esto es ya un tema para la próxima clase. Sin embargo, esta es la manera como se va propagando el potencial de acción a lo largo de un axón neuronal. Aquí este axón es un axón desnudo, amielínico. En los axones mielínicos la transmisión del impulso es punto a punto. ¿Por qué? Porque la propagación de todo el voltaje es a lo largo de cada uno de los puntos de la membrana. Y eso cumple con la propiedad que tienen los potenciales de acción de propagación. ¿Okay?
Y este tipo de propagación del impulso es más lenta en las fibras amielínicas. En cambio aquí, en las fibras mielínicas, solamente se da la despolarización a nivel de los nodos de Rambier, ¿verdad? Porque son zonas que no tienen la vaina de mielina. Entonces, la conducción del impulso será saltatoria. Se salta entonces la vaina de mielina y se despolariza solamente donde exista solamente el nervio totalmente lesionado. Entonces, la conducción del impulso en las fibras mielínicas es mucho más rápida que en las fibras amielínicas. Para terminar una cosita, cuando yo les estaba mostrando esto, de que el periodo refractario relativo permite acá una generación de un nuevo potencial de acción con un estímulo supraumbral, esto es aplicable, por ejemplo, a nivel cardiovascular. Pero que en ocasiones, por supuesto, no es de todo normal, porque obviamente después de esta excitación viene una contracción. Si yo a la célula cardíaca, antes de que ella entre en reposo, la vuelvo a excitar, puedo provocar trastornos del ritmo cardíaco y aparecer contracciones ventriculares cuando no deben existir, ¿okay? Y se pierde el ritmo de contracción del corazón. Y eso puede ser la génesis de algunas arritmias cardíacas, que hay alteraciones a nivel de las membranas de la célula y la generación de esos potenciales eléctricos. ¿Okay? Bueno, nos vemos el viernes 9.